Mi nombre es Santiago Herrera, y durante años fui el hazmerreír de mi universidad, de mi familia, y de todo aquel que escuchaba mis ideas. Hoy, esas mismas personas que me señalaron con el dedo están ganando millones con lo que antes llamaron locuras de un soñador. Pero lo que no saben es que yo nunca me rendí, y que mi venganza ya está en marcha. Si estás viendo esto, por favor suscríbete a nuestro canal porque siempre compartimos historias como esta que te van a impactar. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. Era 2018, cuando todo comenzó. Estaba en mi último semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Santiago, Chile. Mi tesis se centraba en algo que parecía ciencia ficción para todos: el uso de inteligencia artificial para optimizar rutas de delivery y crear un sistema de logística predictiva. En aquel entonces, las aplicaciones de comida estaban en pañales en mi país, y hablar de AI sonaba como algo sacado de una película de Hollywood. Recuerdo vívidamente el día de mi presentación final. El aula estaba llena de mis compañeros de clase, 3 profesores del tribunal y algunos invitados especiales de la industria. Entre ellos estaba Rodrigo Mendoza, un empresario local que había hecho fortuna con una cadena de restaurantes, y Carmen Soto, una ingeniera con conexiones en el sector tecnológico. Mientras exponía mi proyecto, veía sus caras, sonrisas burlonas, miradas de incredulidad, susurros entre dientes. Rodrigo no dejaba de negar con la cabeza, como si estuviera viendo a un niño explicar por qué los unicornios eran reales. Carmen garabateaba en su libreta, pero no tomaba notas. Dibujaba círculos sin sentido, claramente aburrida. Santiago, interrumpió el profesor Martínez, el más severo del tribunal, tu propuesta es ambiciosa, pero dime, ¿realmente crees que en un país como Chile vamos a necesitar algoritmos tan complejos para entregar una pizza? Las risas llenaron el aula. Sentí cómo se me encendían las mejillas, pero continué con mi exposición. Les expliqué cómo el sistema podía predecir patrones de demanda, optimizar rutas en tiempo real considerando tráfico, clima y eventos especiales, y cómo esto reduciría costos operativos hasta en un 35%. Mira, muchacho, intervino Rodrigo Mendoza, levantando la mano con arrogancia. Yo llevo 20 años en este negocio. Los deliveries funcionan porque el repartidor conoce su barrio, no porque una computadora le diga por dónde ir. Tu idea es muy bonita en el papel, pero en la vida real no sirve. Carmen Soto asintió. Es demasiado complejo para nuestro mercado. Aquí la gente prefiere las cosas simples: llamar por teléfono, pedir la comida, y listo. No necesitamos reinventar la rueda. Mi compañero de clase, Andrés Villalobos, quien se sentaba en la primera fila, levantó la mano. Profesor, ¿no cree que Santiago está soñando demasiado en grande? Digo, está bien innovar, pero hay que ser realistas. Más risas, más humillación. Terminé mi presentación con la voz quebrada y las manos temblando. Obtuve una nota apenas aprobatoria, 4.0 sobre 7.0. Trabajo creativo pero poco práctico, escribieron en la evaluación. Después de la presentación, mientras recogía mis cosas, Rodrigo se acercó a mí. Su sonrisa era condescendiente, casi paternal. Santiago, déjame darte un consejo. Tienes potencial, pero necesitas bajar a la tierra. Si quieres trabajar en mi empresa, olvídate de estas fantasías tecnológicas y enfócate en lo que realmente importa: el servicio al cliente tradicional. Carmen también se acercó. Mira, tengo contactos en varias empresas. Si quieres, puedo recomendarte para puestos de analista junior. Nada de inteligencia artificial ni cosas raras. Trabajo honesto, con los pies en la tierra. Andrés, por su parte, me palmeó la espalda. Hermano, no te sientas mal. Todos hemos tenido ideas locas en la universidad. Es parte del proceso. Ya verás que en el mundo real las cosas son diferentes. Esa noche llegué a mi departamento de estudiante, un lugar pequeño y deprimente que compartía con otros 2 compañeros. Me senté en mi cama con mi laptop abierta, mirando el código que había desarrollado para mi tesis. Líneas y líneas de algoritmos que había perfeccionado durante meses. Sistemas de machine learning que había entrenado con datos que conseguí de empresas de delivery extranjeras. Lloré.
Lloré como no había llorado desde que era niño, no solo por la humillación, sino por la frustración de saber que tenía algo valioso entre las manos y que nadie lo veía. Mi familia tampoco me apoyaba. Mi padre, un contador tradicional, siempre me decía que dejara de jugar con computadoras y que buscara un trabajo estable en una empresa seria. Pero esa noche, entre lágrimas y rabia, tomé una decisión. No iba a rendirme. No iba a dejar que me pisotearan. Iba a demostrarles a todos que estaban equivocados, pero no de la manera que ellos esperaban. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Me gradué sin pena ni gloria, mientras mis compañeros de clase conseguían trabajos en empresas tradicionales. Rodrigo nunca me llamó, a pesar de su oferta. Carmen tampoco cumplió su promesa de recomendarme. Andrés consiguió un puesto en una consultora prestigiosa, y no perdía oportunidad de recordarme lo bien que le iba en el mundo real. Trabajé en empleos temporales para sobrevivir. Vendí seguros por teléfono, hice inventarios en supermercados, repartí volantes en semáforos, pero cada noche, sin falta, llegaba a casa y seguía desarrollando mi sistema. Lo perfeccioné, lo adapté, agregué nuevas funcionalidades, estudié casos de éxito internacionales, aprendí nuevos lenguajes de programación, me capacité en las últimas tendencias de inteligencia artificial. Un día, mientras repartía volantes en el centro de Santiago, vi a Rodrigo Mendoza salir de un restaurante lujoso con otros empresarios. Vestía un traje caro, reía a carcajadas, hablaba por teléfono cerrando algún negocio millonario. Ni siquiera me reconoció cuando pasó junto a mí. Para él, yo era invisible, un fantasma del pasado. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. La arrogancia en sus ojos, la forma despectiva en que me había tratado, su risa burlona resonando en mi cabeza. Pero también me dio algo más: determinación, una furia fría que se convirtió en combustible para mi proyecto. Decidí que no solo iba a crear mi sistema, sino que lo iba a hacer de una manera que ellos jamás podrían robar o copiar fácilmente. Desarrollé múltiples capas de protección, registré patentes preliminares, creé versiones dummy que parecían funcionales, pero que tenían limitaciones ocultas. Mi verdadero sistema, el núcleo de mi innovación, lo mantuve en servidores encriptados que solo yo conocía. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo silencioso, de perfeccionamiento constante, de planificación meticulosa. Mientras tanto, el mundo cambió. Las aplicaciones de delivery comenzaron a explotar en Chile. Uber Eats, Rappi, Pedidos, ya llegaron al mercado y revolucionaron la industria. Exactamente como yo había predicho. Fue entonces cuando decidí poner mi plan en marcha. No iba a crear una empresa tradicional. No iba a buscar inversionistas que me humillaran de nuevo. Iba a hacer algo mucho más inteligente y devastador. Creé una consultoría ficticia llamada Innova Solutions, con una página web profesional, casos de éxito fabricados y referencias falsas pero convincentes. Mi estrategia era simple. Me acercaría a mis antiguos detractores no como Santiago Herrera, el estudiante humillado, sino como el representante de una empresa de consultoría tecnológica exitosa. Mi primer objetivo fue Rodrigo Mendoza. Había investigado sus movimientos durante 2 años. Sabía que su cadena de restaurantes había crecido, pero que sus costos de delivery se habían disparado. Sabía que estaba perdiendo clientes frente a la competencia más tecnológica. Sabía que estaba desesperado por modernizarse. Me disfracé completamente. Cambié mi corte de cabello. Usé lentes de contacto en lugar de mis anteojos. Vestí trajes caros que había comprado con mis ahorros. Incluso practiqué un acento ligeramente diferente, más internacional, que me hiciera sonar como alguien que había trabajado en el extranjero. La reunión fue en su oficina principal, un lugar ostentoso lleno de trofeos y fotografías de él con políticos y celebrities. Entré como Roberto Silva, consultor senior de Innova Solutions, especializado en optimización logística para la industria alimentaria. Don Rodrigo, le dije con una sonrisa profesional, he estudiado su empresa y veo un potencial enorme, pero también veo que están perdiendo dinero en deliveries ineficientes. Tengo una propuesta que puede cambiar su negocio para siempre.
Sus ojos se iluminaron. Era la misma mirada que había visto en el aula universitaria, pero ahora dirigida hacia mí con respeto y curiosidad. Le presenté mi sistema, pero de una manera sofisticada, usando términos técnicos que él no entendía completamente, pero que sonaban impresionantes. «Esto es exactamente lo que necesito», dijo, inclinándose hacia adelante. «He visto cómo nuestros competidores están ganando terreno con sus aplicaciones. Necesito estar a la altura». Firmamos un contrato por 6 meses, con pagos mensuales de $50,000. Pero aquí estaba mi genialidad. Le entregué una versión de mi sistema que funcionaba perfectamente durante los primeros 3 meses, pero que tenía una fecha de vencimiento, oculta programada en el código. Después de ese periodo, comenzaría a presentar fallas gradualmente, a menos que se renovara la licencia, que yo controlaba completamente. Los resultados fueron espectaculares. Sus costos de delivery se redujeron en un 32%, sus tiempos de entrega mejoraron en un 45%, y sus ganancias se dispararon. Rodrigo estaba eufórico. En las reuniones de seguimiento, no podía dejar de elogiar el sistema. «Roberto, esto es revolucionario», me decía, sin saber que estaba hablando con el mismo soñador que había humillado años atrás. Nunca pensé que la tecnología pudiera ser tan poderosa en nuestro negocio, pero mi venganza apenas comenzaba. Mientras trabajaba con Rodrigo, me acerqué a Carmen Soto, quien ahora dirigía una empresa de consultoría tecnológica. Usé la misma estrategia, pero con un enfoque diferente. A ella le vendí mi sistema como una solución para sus clientes, posicionándome como un socio tecnológico. Carmen, quien había dibujado círculos sin sentido durante mi presentación universitaria, ahora me trataba como a un genio. «Roberto, necesito que me expliques cómo funciona esto. Mis clientes están demandando soluciones de optimización logística, pero no tengo nada que ofrecerles». Le enseñé una versión simplificada del sistema, manteniendo los algoritmos centrales ocultos. Ella lo implementó en varios de sus clientes, cobrando fees premium por lo que creía que era su innovación. En solo 4 meses, había facturado más de $200,000 usando mi tecnología. Andrés Villalobos fue más difícil. Había ascendido en su consultora y se había especializado en transformación digital, pero sabía que su conocimiento técnico era limitado. Me acerqué a él como un potencial socio de negocios, sugiriendo que podíamos crear una alianza estratégica. «Roberto, tu propuesta es fascinante», me dijo durante nuestra primera reunión, en un café exclusivo en Las Condes. «Pero déjame ser honesto contigo. He visto muchas promesas tecnológicas que no se cumplen. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto es diferente?» Le mostré casos de éxito reales, datos concretos, testimonios de clientes satisfechos. Lo que él no sabía era que todos esos casos los había generado yo mismo, usando mi sistema en diferentes contextos y mercados. Andrés mordió el anzuelo. Su empresa invirtió $150,000 en licencias de mi sistema para ofrecerlo a sus clientes corporativos. En 6 meses, había triplicado esa inversión. Durante todo este tiempo, yo seguía siendo invisible para ellos. Era Roberto Silva, el consultor exitoso, no Santiago Herrera, el estudiante humillado. Los veía en eventos de networking, en conferencias de tecnología, hablando con orgullo de sus innovaciones, sin saber que todo venía de la mente del mismo hombre al que habían menospreciado. Pero mi plan tenía una segunda fase, mucho más devastadora. Al cumplirse exactamente 1 año desde que había comenzado mi venganza, activé la segunda etapa. Los sistemas que había vendido a Rodrigo, Carmen y Andrés comenzaron a presentar fallas inexplicables. No eran fallas catastróficas que los arruinaran de inmediato, sino problemas graduales que erosionaban su efectividad. Las rutas comenzaron a optimizarse de manera menos eficiente. Los algoritmos de predicción perdieron precisión. Los reportes empezaron a mostrar inconsistencias. Era como si el sistema estuviera envejeciendo prematuramente. Rodrigo fue el primero en llamarme, desesperado. «Roberto, necesito que vengas inmediatamente. El sistema está fallando y estoy perdiendo dinero cada día». «Don Rodrigo», le respondí con calma fingida, «estos sistemas requieren actualizaciones constantes.
El Machine Learning necesita ser reentrenado con datos frescos. Los algoritmos deben adaptarse a nuevas variables del mercado. Es un proceso natural. Le ofrecí un paquete de actualización y mantenimiento premium por $200,000 anuales. Él, viendo cómo sus competidores lo superaban de nuevo, no tuvo otra opción que aceptar. Carmen y Andrés cayeron en la misma trampa. Ambos terminaron pagando sumas exorbitantes por mantener funcionando un sistema que yo controlaba completamente. Pero la parte más deliciosa de mi venganza estaba por venir. En una conferencia de tecnología en Santiago, donde los tres estarían presentes como innovadores de la industria, decidí revelar mi identidad. Había reservado un stand como Innova Solutions y había preparado una presentación especial. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario como Roberto Silva, pero con una sorpresa preparada. En la pantalla gigante apareció mi foto universitaria, junto con fragmentos de mi tesis de 2018. Damas y caballeros, comencé. Quiero compartir con ustedes una historia fascinante sobre innovación, perseverancia y segunda oportunidades. Vi cómo Rodrigo, Carmen y Andrés se miraban entre sí en la audiencia, confundidos por la imagen en la pantalla. Hace 5 años, un estudiante universitario presentó una tesis sobre optimización logística usando inteligencia artificial. Fue ridiculizado, humillado, y sus ideas fueron descartadas como fantasías de un soñador. El color comenzó a desaparecer de sus rostros. Ese estudiante se llamaba Santiago Herrera, y ese estudiante era yo. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. Rodrigo se puso de pie, claramente agitado. Carmen cubría su cara con las manos. Andrés negaba con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante los últimos años, ustedes han ganado millones de dólares usando las mismas ideas que una vez despreciaron. Han sido proclamados como innovadores, como visionarios de la industria, pero todo lo que han logrado está construido sobre el trabajo de la persona a la que humillaron. La audiencia comenzó a murmurar. Periodistas tomaban notas frenéticamente. Cámaras captaban cada momento de la revelación. Pero no estoy aquí para buscar venganza, mentí, manteniendo mi compostura. Estoy aquí para demostrar que las grandes ideas siempre encuentran su camino, sin importar cuántas veces las rechacen. Después de la conferencia, los tres se acercaron a mí en privado. Rodrigo estaba furioso, Carmen parecía devastada, y Andrés intentaba negociar. «Santiago», dijo Rodrigo con voz temblorosa, Esto es un malentendido. Yo siempre creí en tu potencial. Si me malentendiste en la universidad». «No hay malentendidos, don Rodrigo», le respondí con calma. «Usted me dijo textualmente que mis ideas eran fantasías, que la inteligencia artificial no serviría para entregar pizzas. Ahora usted ha ganado más de $2 millones gracias a esas mismas fantasías». Carmen intentó justificarse. «Santiago, en aquel entonces era diferente. La tecnología no estaba lista. Nosotros no entendíamos». «Señora Carmen», la interrumpí. «Usted dibujaba círculos en su libreta durante mi presentación. Círculos, mientras yo explicaba algoritmos que ahora le han generado cientos de miles de dólares». Andrés fue el más directo. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? Podemos llegar a un acuerdo». «No quiero nada de ustedes», les dije. «Ya tienen lo que merecen. Vivirán para siempre sabiendo que todo su éxito reciente está construido sobre el trabajo de alguien a quien trataron como basura». Pero mi venganza tenía un acto final. Al día siguiente, publiqué en mi blog personal toda la documentación de mi tesis original, con timestamps que demostraban que había desarrollado estos sistemas años antes. Incluí grabaciones de las reuniones donde me habían humillado, que había conservado como parte de mi proyecto universitario. Mostré contratos, fechas y evidencia irrefutable de que yo era el verdadero creador de la tecnología que ellos habían estado vendiendo. La historia se volvió viral en redes sociales. Medios de comunicación locales e internacionales cubrieron el caso. Rodrigo, Carmen y Andrés se convirtieron en símbolos de todo lo que está mal en el mundo empresarial. Personas que se aprovechan del talento ajeno y luego lo descartan cuando les conviene. Pero la verdadera venganza no fue la humillación pública, fue económica.
Como yo controlaba completamente los sistemas que usaban, tenía acceso a todos sus datos operativos, sus métricas de eficiencia, sus algoritmos de optimización. Usé toda esa información para crear una empresa propia, con mi verdadero nombre, que competía directamente con ellos. Lancé Herrera Logistics AI con una propuesta de valor demoledora, la misma tecnología que ellos ofrecían, pero a precios 50% más bajos y con un servicio superior. Después de todo, yo era el creador original. Nadie conocía mejor que yo las fortalezas y debilidades del sistema. En menos de 6 meses, había capturado el 40% de sus clientes. Empresas que antes pagaban fortunas por sus servicios, ahora venían directamente a la fuente. Rodrigo perdió 3 de sus clientes más importantes. Carmen vio cómo su empresa de consultoría perdía contratos millonarios. Andrés fue despedido de su consultora cuando sus superiores descubrieron que toda su expertise tecnológica era prestada. Hoy, 5 años después de mi humillación universitaria, soy el CEO de una empresa que factura más de $10 millones anuales. He sido invitado a dar conferencias en Harvard, MIT y las mejores universidades del mundo. He aparecido en Forbes como uno de los innovadores más prometedores de Latinoamérica. Rodrigo Mendoza tuvo que cerrar la mitad de sus restaurantes. Su imperio gastronómico se desmoronó cuando no pudo competir sin la tecnología que yo había creado. La última vez que lo vi fue en un evento social, sirviendo como consultor junior en una empresa que ni siquiera conocía antes. Carmen Soto intentó reinventarse como coach de vida, pero su reputación en el mundo tecnológico quedó arruinada. Perdió a todos sus clientes importantes y ahora da talleres de empoderamiento femenino por algunos cientos de dólares. Andrés Villalobos terminó trabajando como analista junior en una empresa pequeña, ganando menos de la mitad de lo que ganaba en su antigua posición. Su carrera prometedora se desvaneció cuando quedó claro que no tenía conocimientos técnicos reales. Pero la venganza más dulce no fue verlos caer, fue demostrarme a mí mismo que tenía razón, que mis ideas no eran fantasías de un soñador, sino visiones de un futuro que yo mismo estaba creando. Cada mañana, cuando llego a mi oficina en el piso 20 de un edificio moderno en Las Condes, el mismo barrio donde Rodrigo solía presumir sus éxitos, recuerdo esa noche en mi departamento de estudiante cuando lloré de frustración. Recuerdo la sensación de ser invisible, de que nadie me tomara en serio, de que mis ideas no valieran nada. Ahora tengo un equipo de 150 personas trabajando para mí. Tengo patentes registradas en 15 países. Tengo inversionistas internacionales que me buscan para financiar mis próximos proyectos. Tengo todo lo que ellos creían que nunca podría tener, pero lo más importante es que tengo algo que ellos nunca tuvieron: integridad. Nunca robé ideas de otros. Nunca humillé a estudiantes con sueños grandes. Nunca me aproveché de la vulnerabilidad de alguien que solo quería demostrar su valía. Mi venganza fue silenciosa, calculada y perfecta. No lastimé a nadie físicamente. No arruiné matrimonios ni familias. Simplemente les demostré que las acciones tienen consecuencias, que el talento siempre encuentra su camino, y que subestimar a alguien puede ser el error más caro de tu vida. Hace una semana recibí una llamada de mi antigua universidad. Querían invitarme a dar una conferencia magistral a los estudiantes de último año. Querían que compartiera mi historia de éxito con la nueva generación. Acepté inmediatamente. Cuando subí al podio del mismo auditorio donde me habían humillado, vi caras jóvenes llenas de esperanza y ambición. Caras que me recordaron a mí mismo hace 5 años. Algunos profesores que habían estado en mi tribunal también estaban presentes, con expresiones incómodas. Estudiantes, comencé. Quiero contarles una historia sobre un joven que tuvo una idea loca. Una idea que todos dijeron que era una fantasía. Una idea que cambió su vida y la de muchas personas más. Les conté mi historia completa, sin omitir detalles. Les hablé de la humillación, del rechazo, de las noches de soledad trabajando en mi proyecto, pero también les hablé de la perseverancia, de la importancia de creer en uno mismo, y de cómo los obstáculos pueden convertirse en oportunidades.
La diferencia entre un soñador y un visionario, les dije al final, no es el tamaño de sus ideas, es su capacidad para convertir esas ideas en realidad, sin importar cuántas veces les digan que es imposible. La ovación fue ensordecedora. Estudiantes se acercaron después para pedirme consejos, para compartir sus propias ideas locas, para preguntarme cómo habían logrado mantener la fe en mí mismo durante los momentos más difíciles. Entre la multitud, vi a un joven que me recordó mucho a mí mismo, tímido, nervioso, pero con ojos brillantes llenos de ideas. Se acercó al final, cuando ya casi todos se habían ido. «Señor Herrera», me dijo con voz temblorosa, «tengo una idea para un proyecto, pero todos me dicen que es demasiado ambiciosa, que no va a funcionar en nuestro país. Cuéntame», le dije, sonriendo. Su idea era fascinante. Un sistema de agricultura vertical usando inteligencia artificial para optimizar recursos en zonas urbanas. Exactamente el tipo de proyecto que habría sido ridiculizado hace 5 años, pero que ahora sabía que tenía un potencial enorme. «¿Sabes qué?», le dije, sacando mi tarjeta de presentación. «Llámame la próxima semana. Quiero escuchar tu proyecto completo. Y si es tan bueno como suena, tal vez podamos trabajar juntos». Sus ojos se iluminaron como los míos debe haber hecho hace años cuando soñaba con cambiar el mundo. Mientras salía de la universidad esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi venganza había sido completa, pero más importante aún, había sido transformativa. No solo había demostrado que tenía razón, sino que había creado algo positivo a partir de una experiencia negativa. Rodrigo, Carmen y Andrés habían pagado el precio de su arrogancia, pero yo había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que no hay sueño demasiado grande si tienes la determinación para perseguirlo. Hoy, cuando jóvenes emprendedores me preguntan cómo logré mi éxito, siempre les digo lo mismo: nunca dejes que nadie te diga que tus ideas son fantasías, porque en un mundo que cambia tan rápido, las fantasías de hoy son las realidades de mañana. Mi nombre es Santiago Herrera. Me llamaron loco por soñar. Hoy usan mis ideas para ganar dinero, pero ya no me importa que las usen, porque ahora saben quién es su verdadero creador. Y esa es la venganza más dulce de todas, que nunca puedan olvidar que el loco soñador tenía razón desde el principio.